Vamos llegando a la recta final de esta interesantísima jornada y bueno, vamos, supongo que recogiendo muchas de las cosas que ya se han ido hablando, pues conocer cuál es la opinión de nuestros invitados, nuestros ponentes de hoy. Son muchas preguntitas cortitas, pero con miga, ¿vale? Que no sé hasta qué punto se nos podrán mojar o no podrán mojarse. Y hablando de mojarse, quería empezar preguntando, si es que se puede mojar, cómo ven el vaso de la sostenibilidad, de los retos planteados particularmente por la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. ¿Podemos ver el vaso medio lleno, estamos avanzando, o por el contrario vemos el vaso medio vacío porque vemos las cosas un poquito lejos de donde deberían estar? Me está mirando a mí, sospecho que quiere que empiece yo. Buenos días de nuevo. Comentar que el lapsus obedece a que se nos ha caído a última hora la persona que iba a venir en representación de la Administración Pública, que creíamos era importante que estuviese aquí, y me han cogido a mí como chivo expiatorio, que vaya por delante que no soy experto en responsabilidad social corporativa. Respondiendo a tu pregunta del vaso, lo primero que recordaría es cómo están todos los estudios a nivel de comunidad autónoma que analizan el grado de cumplimiento de los ODS, y da igual la metodología y los indicadores que se hayan utilizado. Canarias, de forma sistemática, aparece entre las 2-3 peores comunidades autónomas en prácticamente todos los ODS. El mensaje no es positivo, ¿no? El mensaje no es positivo. Ahora bien, hay movimiento. Y en estos 2 años creo que hemos estado trabajando primero para tratar de visibilizar, nos queda mucho trabajo, para visibilizar las cosas que se estaban haciendo bien, pero sobre todo generando un marco estratégico, tratando de hacer esfuerzos en el ámbito metodológico y sobre todo en sistemas de gobernanza para sentar las bases para tratar de recuperar el tiempo perdido. Es un trabajo oscuro porque no rinde resultados en 1 año, en 2 años, pero creo que el convencimiento de las personas que nos han acompañado estos 2 días, tanto en sala como en streaming, creo que compartirán conmigo que estamos en predisposición de el próximo año, cuando se celebre el segundo encuentro Canarias Sostenible, sea quien tenga que organizarlo, dejo lanzado el mensaje, creo que tendremos ocasión de medir y ver si efectivamente estamos mejor o peor. Y un último aspecto, estos 3 años en la labor de gobierno, gestionando, entre otras cosas, el tema de la agenda y el plan de acción del gobierno, entenderán todos y todas que, por supuesto, me llevo muchos aspectos positivos, pero me llevo también un máster en gestión de frustraciones. Es verdad. O sea, eso a nadie se le escapa, ¿no? Entonces me quedo con cosas positivas, con cosas negativas, como todo en la vida, evidentemente, ¿no? Perfecto. La verdad es que siempre hay que hacer este benchmarking continuo, a veces para justificar si nos vemos llenos, vacíos, un poco nos comparamos con los demás. Pero ya dije una vez que cuidado con las comparaciones, que a veces no siempre salen bien. Lo importante es saber de dónde venimos y a dónde vamos, por supuesto. Alberto, ¿qué nos puedes contar un poco en esta línea? Y bueno, en tu parte, como también conoces bien cómo funciona la PYME, dentro de esa reflexión, ¿cómo consideras o cuáles crees que son los principales retos a los que las pymes se tienen que dirigir? Bueno, la verdad es que hablabas del vaso, si lo veíamos el vaso medio lleno o medio vacío. Yo siempre, cada vez que escucho esta frase, quiero saber de qué llenamos el vaso, ¿no? Porque creo que es casi más importante saber cómo llenamos el vaso de si lo tenemos medio lleno o medio vacío. Retos. Principal, tenemos que seguir acercando esta agenda canaria a la PYME. La tenemos que seguir descomplicando, la tenemos que seguir acercando, la tenemos que seguir, se tiene que seguir comprendiendo.
Yo creo que este es uno de los principales retos que se enfrenta ahora mismo la PYME. Si no somos capaces, y creo que todos los que estamos aquí, que comprendemos bien la agenda, que hemos participado en su construcción, si no somos capaces de hacer guías mucho más sencillas, guías mucho más prácticas para las pymes, que sepan que la Agenda Canaria es un documento estratégico que pueden tener como referencia para su futuro. Si no somos capaces de trasladar la importancia de un documento como este, creo que estamos fracasando. Entonces, para hacer eso, creo que esto para mí es uno de los principales retos que tenemos por delante, ¿no? Bueno, María José, dentro del punto del asociacionismo, de las pymes, bueno, ustedes tienen mucha vinculación, un poco lo mismo. ¿Cuál es esa percepción, tanto en tu caso particular o cómo la ves, y cuáles son los retos a los que se enfrenta la...? Pues bueno, yo soy positiva y veo el vaso medio lleno. Me vino muy bien tu participación anterior y no me vino tan bien por lo que voy a decir, porque estoy de acuerdo contigo que el sector industrial, Asenca representa el sector industrial de Canarias, ¿no? Y nosotros, del contacto directo que tenemos con las empresas, realmente sí vemos esas iniciativas de las que hablabas, de responsabilidad, y lógicamente la industria ha liderado con responsabilidad después de haber pasado una pandemia y demás, sigue estando en el mercado, ¿no? Y no solo después de una pandemia, sino lleva muchísimos años de trayectoria y es una actividad que por sí misma genera economía y riqueza, ¿no? Sí que es verdad que si somos autocríticos, lo que estamos haciendo ahora en Asenca con el sector industrial es realmente ver las necesidades, plantearnos en esas estrategias de sostenibilidad si esas iniciativas que se están tomando son realmente viables o se estaba haciendo pues porque bueno, estaba funcionando bien, ¿no? Y entonces, a través de formación, grupos de trabajo que hacemos directamente con las empresas y a nivel personal y particular, porque no todo el sector tiene la misma estrategia. Entonces estamos intentando que realmente hagan un mapa de lo que sí deben de contemplar en esas estrategias para que tengan una actividad sostenible dentro de, lógicamente, el medio en el que se establecen, que ahora mismo es el medio canario. Estamos hablando del archipiélago. Pero bueno, tenemos cosas por hacer. Entonces, yo soy un poco más positiva que David. Vamos a seguir trabajando y vamos a fomentar esas cosas que hacemos bien, incluirlas en la estrategia, y esas cosas que hacemos no tan bien, intentar pues reconducirlo y cambiarlo. La clave está, como bien dices, en la estrategia, y yo creo que es una de las palabras clave, hemos repetido en varios momentos a lo largo de la jornada. La estrategia es la base, ¿no?, para avanzar. Pasamos al otro lado, Inés, desde el punto de vista de la universidad, los emprendedores, ¿cómo ves tú, qué percepción tienes de lo que se está haciendo y a qué retos consideras que particularmente los jóvenes que van saliendo a la universidad y que empiezan a dar sus primeros pasos en el emprendimiento, cuáles son los retos que deben afrontar? Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Agradecerles en primer lugar que ¿se oye, verdad? Sí. Agradecerles que me hayan invitado a esta sesión, felicitar. Es que solo funciona a ti, ¿no? Me dijeron que están todos. Ahora, el problema puede ser mío. Hola. Gracias. Bueno, pues decía que muchas gracias por invitarme a esta sesión. La verdad que es un placer, por lo menos, hacer una parada técnica para poder hablar, encontrarnos, dialogar. Yo creo que eso es una parte importante de este proceso. Felicitarles por esta agenda, porque yo creo que nos marca la estrategia y tener un rumbo es importante para poder andar y saber por lo menos hacia dónde vamos. En relación al vaso y volviendo a la pregunta que nos hacían, yo creo que lo positivo es que tenemos vaso. También es importante saber de qué llenarlo, ¿no? Pero esa agenda, esa propuesta, esa estrategia se convierte quizás en ese vaso que a lo mejor es interesante que entre todos y todas podamos llenar
con acciones que puedan estar vinculadas con cualquiera de estos objetivos, ¿no? Yo creo que el 17 es fundamental, la posibilidad de hacer alianzas y de trabajar en equipo, porque está claro que esto solo funciona si conseguimos alianzas y si conseguimos esforzarnos entre todos y todas, ¿no? Desde el ámbito académico se han puesto, hemos compartido, hemos escuchado algunas muy buenas prácticas que se hace desde la educación. Yo creo que la educación es la gran herramienta que tenemos para generar cambios y probablemente esos cambios, como decía David, no van a ser cambios que vayamos a encontrarnos de aquí a 2 o 3 años, puesto que son los niños y niñas, esos futuros líderes dentro de unos años, los que manejen estos ODS y son los que estamos formando ahora, los que realmente nos den pautas de hasta dónde invertimos esfuerzo para generar estos cambios, ¿no? Desde el ámbito educativo y concretamente desde el universitario también estamos intentando trabajar de manera consensuada con el Gobierno de Canarias en este proyecto de ODS y de estrategia, sobre todo generando cultura, ¿no? Y desde el ámbito del emprendimiento es importantísimo y en mi caso pues soy directora de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores. Trabajamos la actitud emprendedora de nuestros estudiantes, no solamente con el ánimo de que creen empresas, porque a lo mejor no es el momento personal ni profesional pues adecuado para que creen empresas, pero sí para que sean capaces de generar cambios, de hacer propuestas, de ser conscientes de que vivimos en un entorno en donde lo importante es compartir y generar valor a la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Entonces, ese argumento, ese lenguaje, esa cultura, yo creo que poquito a poco irá siendo mella entre nuestros jóvenes y probablemente veamos esos cambios pues, en un futuro, espero que no muy lejano. Por lo menos estamos trabajando con ganas, con ímpetu y yo soy optimista en cuanto al vaso. Muchísimas gracias, Inés, por la intervención. Y bueno, finalizamos con Alexis. También desde el punto de vista de la consultoría, tienen pues mucha vinculación con un gran número de empresarios, particularmente pymes, y conocen bien la relación, lo público, lo privado. ¿Cómo ves tú el vaso, lo primero? Y segundo, ¿cuáles crees que son los principales retos que afronta la pyme? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darme la palabra. Yo el vaso lo veo roto. Yo sé que va a sonar rupturista, nunca mejor dicho, pero el vaso lo veo roto. Lo hemos manoseado tanto que lo hemos roto. O sea, llevamos desde el año 2005 que se empieza a constituir el Pacto Mundial de España y empieza con ese discurso, ¿no?, de los ODS y de la agenda mundial, primero la agenda global, luego la agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Y el vaso lo hemos roto, o sea, lo hemos usado tanto que igual hay que buscar otros vasos y otros recipientes en los que poder trabajar. Y me refiero al marco en el que poder trabajar. Eso no es un mensaje negativo, es un mensaje realista. Y creo que el problema que tenemos muchas veces las organizaciones es que nos alejamos demasiado de la realidad y nos centramos en la utopía, nos preocupamos más de vender lo que hemos hecho en vez de ser autocríticos y hacer buenos diagnósticos. Y es lo que nos permite construir, ¿no? Cualquier modelo de gestión que se precie parte siempre de una situación de diagnóstico, se hace un análisis de contexto, se verifica cuál es el estado del arte hasta cuando quiere innovar, verificamos a ver qué es lo que sucede en otros lugares, qué es lo que pasa en otras organizaciones y sobre todo nos analizamos para poder empezar a funcionar. Y lo empato con los retos. Entonces, una vez que tenemos esa situación, y por eso digo que el vaso hay que empezar a recomponerlo, llegan los retos. Lo primero es integrar correctamente en la gestión empresarial y normalizar en la gestión empresarial el alineamiento, la alineación completa con los ODS. Oye, igual que yo tengo que integrar el cumplimiento de la ley, igual que tengo que integrar el cumplimiento con los requisitos contractuales de un proveedor, igual que tengo que integrar los requisitos de mis grupos de interés y mis trabajadores, pues lo que tengo que hacer es integrar los ODS con naturalidad. Ese es el primer reto. El segundo reto es dimensionar correctamente lo que quiero hacer. Últimamente da la sensación, ¿no?, de que todo el mundo quiere cumplir con los 17 ODS. Oye, pues no. Yo tengo que cumplir con algunos ODS que son los que me puedo permitir. Y es mejor hacer 4 cosas bien que hacer 40 mal. Y entonces, además, hacerlo de una forma natural sin entrar en el greenwashing, en blanquear la organización para que parezca que cumplimos con todo. El tercer reto que creo que tenemos es monetizar. Es monetizar. Y digo monetizar, sí, lo he dicho 3 veces, me han mirado raro por ahí. Es monetizar. Los ODS y la sostenibilidad es rentable.
son rentables. Si yo apuesto por un consumo responsable, es rentable. Si yo apoyo el trabajo decente y genero economía y eso provoca una economía local y mis empleados y mi grupo de interés pueden gastar más, es rentable porque hay mayor consumo. Si yo reduzco la factura de luz porque aplico placas solares, es rentable porque reduzco el consumo. Y así suma y sigue. Entonces, la sostenibilidad es rentable. Y el último reto, que creo que es el más importante, es el de trabajar desde las pymes en, y lo voy a decir tal y como suena, en sociabilizar, en hacer algo que empape, que cale en todos nuestros grupos de interés este discurso, sin estridencias. No hace falta vender un argumento mayor del que es, ¿no? Es normalizarlo. Muchas gracias. Esperemos que entre todos le consigamos el pegamento a Alexis para montar ese vasito y entre todos lo vayamos llenando de lo que consideremos oportuno. David se ha escaqueado porque sabe que la siguiente pregunta tiene más que ver con la pyme. Dice, y antes de que David, mi tocayo, me líe, voy a huir. Vamos a seguir más o menos el mismo orden por simplificar un poco. Ya tenemos más o menos los retos sobre la mesa, o al menos muchos de los retos que han ido planteando. ¿Soluciones? No es sencillo, pero vamos, particularmente desde el punto de vista de la consultoría, pues ustedes tienen que ser bastante creativos para buscar soluciones conjuntas. ¿Qué soluciones creen que puede aplicar la pyme y cuáles crees que son los plazos? A ver, yo creo... A ver, ¿sí? Ok, creo que estamos ya. No es fácil. No es fácil. Creo que ya la mesa ha comentado la importancia de la estrategia y se ha comentado la importancia de que se crea en este documento estratégico. Ojo, sin aleccionar a nadie. No estamos aquí para aleccionar a nadie. Tienes que tener la especial sensibilidad como para considerar que la Agenda Canaria, la Agenda 2030, forma parte de tu propósito. Nosotros... aquí creo que no estamos para leccionar a nadie. De hecho, prefiero hacer las alianzas de mi barrio que las alianzas a nivel nacional. Creo que por ahí debemos de empezar. Por tanto, yo creo que las soluciones no son sencillas. Para mí, dado que tenemos la mesa de responsabilidad social, siempre nosotros hablamos que la responsabilidad social es CCP. ¿Qué es CCP? No es el Partido Comunista Chino, que podría ser, pero no lo es. Es constancia, coherencia y, sobre todo, planificación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad social debe de ser constante. Estamos viendo un montón de actividades que se realizan de manera muy puntual. ¿No? La responsabilidad social tiene que ser constante a lo largo del tiempo. Evidentemente esto no es una carrera, no es un sprint, tiene que ser una lluvia fina que debe de ir trasladando poco a poco la importancia. Constante, coherente, tiene que ser coherente, evidentemente con tu propósito, con tus valores, luego a lo mejor podemos hablar de ellos. Y por supuesto planificada. Hemos hablado tanto de la estrategia, la importancia de la planificación también de la responsabilidad social. Sobre eso cualquier herramienta cabe, incluido el cambio de cultura en las organizaciones. Bueno, yo no sé si David decías que se fue, por lo que yo ahora sí que mejor verlo por aquí a David, no va directamente con él, pero sí que es verdad que yo decía antes que teníamos que valorar lo que estábamos haciendo mal y bueno, uno de nuestros principales retos era hacer una estrategia real de sostenibilidad, pero sí que también quiero decir que las pymes se encuentran con muchísimos problemas al hacer viable la sostenibilidad en sus empresas. Por ejemplo, algo relevante es el tsunami normativo al que nos enfrentamos. Entonces, yo soy técnico, ¿vale? Entonces, una empresa que tiene los recursos, una pyme que tiene los recursos que tiene, que se enfrenta a infinidad de normativas, a normativas de sostenibilidad que a veces no tienen en cuenta los 3 ámbitos de la sostenibilidad, solo van al color verde, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y terminan, si se analiza bien, destruyendo empleo. Entonces,
eso es difícil aterrizarlo y digerirlo. Nos encontramos, por poner pegas ya a mi intervención solo, que no solo son pegas, hay muchas cosas buenas de esto, pero nos encontramos con problemas también a la hora de hacer economía circular. Hablábamos de todas esas buenas iniciativas que las íbamos a trasladar a nuestras estrategias y veíamos si era viable desarrollarlas, porque lo estamos haciendo también. Salió antes IWIS, que hace economía circular. Aquí en Canarias hacemos economía circular en varios productos: cartón, papel, aguas, plástico, pallets, y a veces la ciudadanía no es consciente de lo que, o no solo la ciudadanía, ¿no? Incluso la administración desconoce todo lo bien que lo estamos haciendo las pymes, y sin embargo nos encontramos con trabas a la hora de desarrollar esas normas. Nos encontramos con trabas que a la hora de desarrollar también el objetivo o alinearnos con el 17, sí que estamos creando alianzas con la administración y bueno, llegamos a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en temas de economía circular y por hablar de un producto puntual que es el sándwich, con el Cabildo estamos evitando toneladas de residuos que terminan en un vertedero, con el que la industria canaria y las pymes en concreto podemos hacer economía circular, ¿no? Todas estas iniciativas o todas estas estrategias que impactan directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, a veces nos es complicado desarrollarlo, ¿no? Antes hablabas también de los indicadores. Estamos creando propios indicadores en las pymes porque no tenemos manera de medir si lo estamos haciendo bien. Entonces, a veces se nos tacha o se nos tilda de que vamos a la cola o no estamos haciendo las cosas bien, pero es que no tenemos herramientas o recursos para hacerlo de otra manera, ¿no? Y no digo que todo sea malo y, vamos, no es una crítica, pero sí que me gustaría dejarlo en este foro, dejarlo caer para que entiendan también que somos a veces desconocidos o que nos encontramos con muchas trabas para poder hacer viable esto, ¿no? Considero que es bastante relevante poner de manifiesto, digamos, esas partes negativas y que a veces no podemos avanzar más por cuestiones como esta. Que no sé si contextualizarle a David, porque aunque estábamos hablando de qué puede hacer la pyme, soluciones para la pyme, no te voy a preguntar por las soluciones para la pyme, pero acaba de comentar María José que una de las pegas con las que se encuentran es con el tsunami normativo al que bombardeamos a las pymes. ¿Tú cómo ves el tema del tsunami normativo? Porque algo toca a la administración pública por ahí. Bueno, ¿ayuda o no ayuda? El tsunami normativo, la normativa y el marco regulatorio viene de lo público, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, está claro que nos corresponde algo. Y está habiendo un tsunami normativo reglamentario a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional, a nivel autonómico, ¿no? Por lo tanto, sí, lo entiendo, que estos cambios pues, son importantes, pero está claro que si el marco institucional no responde a las nuevas necesidades y retos de futuro, llámese sostenibilidad, o sea, lo que no podemos seguir es pretender cambiar el modelo con el mismo marco reglamentario, marco institucional. Eso está claro, pero entiendo que hay una vorágine normativa y sobre todo desde una perspectiva de una pequeña empresa es difícil de digerir, eso soy consciente evidentemente, ¿no? Bueno, yo dentro de la casa a veces me asusto, ¿no? Bueno, digamos, cuando hablamos de simplificación administrativa, pues sí, es un verdadero reto, ¿no? La simplificación administrativa. No sé si lo que quería comentar va un poco en la línea de lo que se ha comentado, perdón, pero me tuve que ausentar por razones de fuerza mayor, pero ya que me hablas de retos y por plantear alguna posible cuestión importante de cara a alinear a las pymes en ese sentido, es una cuestión que ha salido varias veces, sobre todo en el día de ayer, que tiene que ver en parte con el tema reglamentario, no exactamente, y que es una de esas frustraciones que me llevo en la mochila, que tiene que ver con un facilitador fundamental para implicar a todas las organizaciones, también a las empresas, en este tema de la sostenibilidad. Y tiene que ver con la compra pública responsable. Lo que no podemos estar es pidiendo que seamos sostenibles y que después los pliegos de contratación vayan a precio. Eso es una incoherencia. Hay que incluir cláusulas sociales y ambientales. Y las administraciones públicas, el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos, el Gobierno de España, porque es un mal que todos los que estamos llevando la Agenda 2030 a nivel público y nos sentamos para hablar de este tema,
pues nos llevamos todos la misma frustración, porque cuando llegamos a determinadas áreas, pues no hay esa receptividad. Y es fundamental alinear la compra pública, las subvenciones, las líneas de créditos, las líneas de avales, con lo que supuestamente pretendemos impulsar, que es la sostenibilidad económica, social y ambiental. No podemos seguir yendo a precios. Lo pongo en la mesa porque creo que también puede ser un aspecto a tener en cuenta. Aquí es cuando Alicia debería sacar su QR para que nos apuntemos todos al seminario sobre contratación pública organizado por la Red Anagos, porque Sí, la verdad es que... Quiero, felicitar y reconocer cierta envidia porque la iniciativa la haya tenido, envidia sana. Sabes que los he felicitado, le he dado difusión, pero es envidia sana, ¿vale? Que quede claro. Enhorabuena por la iniciativa, por ese observatorio y por esa segunda feria, muy necesaria. Además, es sintomático que la mayor parte de las personas que se han matriculado son de la administración pública. Yo ya me apunté, que voy a conectarme desde Inglaterra. Bueno, Inés, desde el punto de vista de la universidad y de los jóvenes emprendedores que ahí salen, Bueno, ¿qué soluciones crees se plantean? Que la universidad sé que es muy creativa. soluciones. Se oye, vale, perdón. Soluciones ya iremos viendo, ¿no? Yo creo que es importante una cuestión que comentaba Alberto, que tiene que haber coherencia. Si nosotros promovemos el desarrollo de proyectos de emprendimientos desde las instituciones, desde la educación, luego tiene que haber coherencia en el resto de administraciones públicas y un poco a colación de lo que comentaba David, ¿no? Tienen que tener la sensación de que hay apoyo, de que hay soporte y que, bueno, una cuestión interesantísima y además yo creo que es fundamental es que les dejemos la libertad de probar, de testar el modelo de negocio antes de golpear, entre comillas, ¿no? Porque tienen que tener la libertad de verificar realmente si ese proyecto que ellos tienen en mente tiene viabilidad económica o no, porque la primera responsabilidad de las empresas es sobrevivir económicamente para poder luego dedicarse a todo lo demás, ¿no? Todo esto, por supuesto, desde la ética y de la responsabilidad social de la que hemos hablado. Ahora, precisamente, hablando de facilitar este tipo de testeos, la nueva ley de cooperativas surge la posibilidad de crear cooperativas junior. Nos vamos a poner manos a la obra para crear cooperativas de junior entre estudiantes y para que tengan el cobijo institucional o jurídico para que puedan permitirse el lujo de probar, de equivocarse a lo mejor y de aprender sobre todo, ¿no? Y una cosa que me llama la atención, que quería compartir con ustedes, es que nosotros empezamos con el desarrollo de la puesta en marcha del Servicio de Apoyo al Emprendimiento en el 2008, ya hace algunos años. Yo me acuerdo que entrábamos en aulas haciendo un poco de difusión de este proyecto, haciendo campaña, y preguntabas en el aula, ¿quién quiere ser empresario o empresaria? Y alguien de atrás levantaba la mano como diciendo, mi madre, ¿qué voy a decir? Que me voy a echar a todo el mundo encima, ¿no? Ya la juventud no tiene tanto miedo a probar, a experimentar, a desarrollar proyectos de emprendimiento. Ya no tienen tanto miedo a viajar, no tienen tanto miedo a trabajar, vivir en un sitio y trabajar en otro distinto, porque las circunstancias nos lo permiten. Y hemos visto muy favorablemente que había muchos chicos y chicas que tenían la necesidad de generar cambios y no sabían cómo. Y de repente surge el concepto de emprendimiento social, que es un tipo de fórmula súper interesante para canalizar esa energía juvenil para generar cambios que realmente son súper importantes, ¿no? Entonces hemos visto que cuando proponemos desarrollo de proyectos, pues yo diría que casi un 80% de los proyectos estarían dentro de ese paraguas del emprendimiento social, con lo cual, volviendo a este enfoque optimista, nuestra juventud tiene un potencial tremendo precisamente para generar cambios, que realmente es lo que nos interesa. Jóvenes de espíritu, también estamos invitados a formar parte de este reto del emprendimiento social, ¿vale? No se queden excluidos ni digan que eso es cosa de... Pero van saliendo temas, la verdad es que verdaderamente interesantes. A ver, Alexis, ¿encontraste el pegamento o seguimos viendo? Bueno, yo creo que la clave... Apórtanos acciones, soluciones... Voy a empezar por la segunda parte de la pregunta, ¿no? Es decir, ¿es realista aplicar a corto plazo soluciones y medidas que las pymes puedan asumir? Bueno, vamos a partir del contexto. O sea, tenemos una inflación disparada, tenemos una coyuntura económica complicada, los bancos ya están avisando
de que van a limitar el crédito y lo está revisando por activa y por pasiva. Han habido o ha habido que tomar determinado tipo de medidas que implican directamente la estructura de coste de las pymes, es decir, se ha tenido que hacer un incremento salarial y la presión propia del IPC ha provocado que todos los costes suban. Y dicho esto, y volviendo a mi discurso de ser realistas para poder tomar acciones concretas, claro que pueden haber soluciones. Todas las pymes, una pyme cualquiera que estamos aquí, mañana puede decidir empezar a operar con un proveedor de electricidad que suministre energía verde. Una pyme, cualquiera que estamos aquí, mañana puede decidir dejar de comprar botellas de agua en su oficina y meter una máquina de osmosis. Cualquiera de los que estamos aquí mañana puede revisar su listado de proveedores y empezar a comprar todo lo que tenga que ver con imprenta al proyecto 114 de Cáritas, o empezar a comprar los regalos de Navidad en la tienda Surco de Comercio Justo. Coño, todo el mundo podemos hacer cosas, y perdón por el taco, que están muy a la mano sin volvernos locos y empezar a hacer cosas que tienen que ver con los ODS. Podemos ser responsables de las compras, podemos evitar la economía sumergida con el mero hecho de pedir facturas que muchas empresas evitan, ¿no? Es decir, se pueden hacer muchísimas medidas que no son grandes retos y empiezas a plantar pequeñas semillitas y a reconstruir ese vaso con ese pegamento, que es la credibilidad y la confianza. No hace falta, como bien decía alguien por aquí, ir a grandes temas multinacionales, claro que no. Ya vendrán las multinacionales a buscarnos. Lo que hacen falta es hacer cosas pequeñas, pequeños pasitos, cuestiones que sean realmente inspiradoras para las personas que trabajan con nosotros y que podamos ir avanzando. Nosotros colaboramos en dar 1000 charlas, aquí estamos de hecho hoy, en universidades, tutelamos mujeres maltratadas para que puedan crear proyectos empresariales, colaboramos en varias universidades en proyectos pilotos, estamos trabajando en medición de impacto social. Esas son pequeñas acciones que lo único que nos cuestan es tiempo. Yo sé que por ahí dirán, es que el tiempo es dinero. Bueno, pero ¿estamos comprometidos o no estamos comprometidos? Entonces, aunque seamos micropymes, podemos hacer cosas que generen un impacto positivo, un impacto social positivo, sin que nos cueste dinero. Muchas gracias, Alexis. Bueno, vamos a parar momentáneamente la mesa para darle la bienvenida a nuestro presidente del Gobierno, al que le agradecemos enormemente su presencia y participación. Nada, buenas tardes, no sé si se oye bien. Interrumpo momentáneamente el encuentro y el trabajo que están realizando, solo para darles las gracias en nombre de, en este caso del Gobierno de Canarias, ante la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que no nos pertenece a nadie, sino que es fruto del trabajo colectivo y de toda la sociedad civil. Y sí, quería simplemente pues animarles a seguir con el trabajo que vienen realizando. He hablado con David Padrón, yo creo que esto es fundamental para el futuro, es dejar una hoja de ruta, tener unos objetivos y poder cumplirlos por parte de la sociedad que somos en las 8 islas, y se ha ido avanzando. Es verdad que tenemos mucho todavía por recorrer, por colocarnos en la media, por caminar y por concienciar, por exigir, por demandar a las administraciones públicas, a los distintos agentes sociales que tenemos en Canarias, económicos y demás. Pero yo solamente quería quitarles 30 segundos para que sigan trabajando, para darles también un mensaje de ánimo y de reconocimiento y agradecimiento. El trabajo que ustedes hacen es impagable, no estoy hablando del tema económico, estoy hablando de muchas más cosas. Tengo un niño de 7 años, quiero que tenga una Canarias mucho mejor que la que recibió su padre y a su vez su abuelo, que pueda crecer en una tierra donde la brecha salarial entre mujeres y hombres se elimine, donde seamos mucho más solidarios, que nuestro planeta sea mucho más verde y que cumplamos con aquello que nos exige la agenda internacional. Y por tanto, ese es un compromiso que me toca ahora desarrollarlo en mi labor institucional, pero que cuando lo deje, cuando toque, cuando sea, seguiré haciéndolo como un hombre normal, común, y que está en esta tierra a la que quiere y que quiere que sea la mejor posible para las futuras generaciones. Y por tanto, aquí hay mucho de compromiso personal. Y por tanto, en ese compromiso personal que tienen ustedes, yo simplemente lo que quiero es mostrarle mi reconocimiento y quitarme el sombrero ante personas que siguen trabajando por esta agenda de desarrollo sostenible. Es el camino, sin duda, y están abriendo paso a que muchas otras personas también se conciencien y trabajen de la mano. Así que nada más, y les dejo trabajando, David.
tras las palabras del presidente del Gobierno, al que le agradecemos enormemente que haya pasado a saludarnos, pues retomamos nuestra, creo que muy interesante mesa de debate. Están saliendo temas bastante interesantes. Y pasamos a una pregunta que para mí tiene truco, a ver cómo se me defienden los invitados, porque yo muchas veces cuando me preguntan a mí particularmente qué es esto de la responsabilidad social corporativa, que es la RSC, yo a veces digo que es como una especie de concepto jurídico indeterminado, que es el palabra que usamos los juristas cuando no tenemos muy claro cómo definir algo, igual que en el ámbito de los derechos humanos cuando nos piden definir la dignidad humana, depende a quién le preguntes, pues te dará pues su definición. Pues yo ahora quiero conocer de los distintos participantes, integrantes de la mesa, qué es para ellos, ¿vale? O sea, no estamos buscando definiciones académicas, la responsabilidad social del siglo XXI y cuál es el papel de los ODS 17 para conseguirlo. Empezamos por el jefe. Sí que agradezco que me mire a mí primero, porque soy el que menos sabe de responsabilidad social corporativa en la mesa, pues si me dejan para el final no voy a tener absolutamente nada que decir, ¿no? Es algo que hace el ridículo. Prefiero hacerlo al principio. Seré muy breve porque definición académica tampoco conozco. Sí sé que es un concepto dinámico, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque dependiendo del contexto, pues una cosa es una responsabilidad o puede ser una obligación legal, con lo cual igual deja de ser una responsabilidad social, porque es de obligado cumplimiento. Esa es la primera idea que quiero poner sobre la mesa por cosas que se han dicho esta mañana a lo largo de la jornada. Cumplir la ley no es responsabilidad social corporativa. Eso es lo primero. La responsabilidad social corporativa es ir más allá de lo que dice la ley. Eso es estar comprometido con tu entorno, ¿no? Yo creo que esa parte la podemos compartir, al menos los que estamos aquí subidos, ¿no? Y a día de hoy, pues el concepto de responsabilidad no es el mismo que podía haber habido hace varias décadas, ¿no? Así que estás preguntándole al Director General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, por lo tanto, para mí la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social a secas, pues básicamente viene a ser una especie de sinónimo o primo muy cercano de lo que es la Agenda 2030 y los ODS. Para mí es eso. Muchas gracias. Alberto, te cedo el testigo. Pues yo escuchando, estaba reflexionando y justamente con las palabras de David, imaginemos que no tenemos Agenda 2030 ni que tenemos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Tendríamos responsabilidad social? Es decir, la Agenda 2030 nos está obligando a tener responsabilidad social. Se me viene a la cabeza precisamente un ejemplo, ¿no? El otro día hablaba con una amiga empresaria que me decía, bueno, ¿y a tu equipo siguen en teletrabajo y tal? Y yo, sí, sin problema. Es que, bueno, el tema del trabajo, no sé, el control. Y yo digo, mira, esto es las personas que en el teletrabajo se escaquean también en la empresa. Es decir, esto está dentro de las personas. Pues yo creo que la responsabilidad social es igual, es las organizaciones. Si no tenemos un esquema estratégico que nos obligue, lo harán las empresas que tengamos esa especial sensibilidad. No necesito yo tener una Agenda 2030 ni una Agenda Canaria. Es decir, no hacíamos responsabilidad social como personas o como empresas con anterioridad. Reflexionen. Supongo que las empresas que tenemos un propósito lo teníamos en el centro de estas cuestiones. Es que hablabas del siglo XXI, ¿cómo es la empresa del siglo XXI? La responsabilidad social del siglo XXI, pero ¿cómo es la empresa del siglo XXI? Es una empresa, evidentemente, con transformación digital, innovación, y entiendo que las personas debemos de estar en el centro. Les confieso una cosa, y parte del equipo de Plan B aquí, no hay nada más satisfactorio a lo largo del año ni conseguir un cliente importantísimo que lo que vamos a hacer mañana. Mañana nos vamos de voluntariado corporativo. Y no hay nada más satisfactorio para el equipo que hacer voluntariado corporativo. En las horas de trabajo, apoyarnos, vamos a ir a un centro con discapacidad. Y se los digo, pasamos encuestas, hablamos con el equipo, no hay nada más satisfactorio. Ni conseguir un gran cliente, ni hacer superalianzas, es lo más satisfactorio. Yo creo que por ahí nos están dando ejemplos de hacia dónde tenemos que dirigirnos las empresas. Las alianzas son fundamentales, por supuesto,
pero con impacto. Como les decía antes, y además las alianzas, perdón y no me extiendo mucho, que veo que tenemos tiempo. En mi cabeza ayer estaba retumbando una de las cuestiones que comentaba David, que no lo he comentado con él, cuando hablaba, los que estaban aquí seguro que lo recuerdan, de que tenemos pocas alianzas con confianza y muchas alianzas transaccionales. Y eso me dejó retumbando y me fui a la fuente original, que era la guía AECID de alianzas multiactor, para seguir reflexionando sobre ello. Y digo, bueno, pues si necesitamos alianzas con más confianza, ¿qué instrumentos, qué herramientas podemos tener? Pues mira, yo creo que lo comentabas tú también, David, en tu ponencia. Necesitamos unos espacios de intercambio o entornos seguros, que no haya problemas. Tú hablabas, oye, vamos a hablar de malas prácticas, hablemos, pero vamos a estar seguros de hacer preguntas muy complejas. Que estemos acostumbrados a fallar. Oye, no, tu pregunta no es errónea, vamos a soportar los fallos, ¿no? Precisamente. Y acabo, las alianzas, para que funcionen, 3 aspectos, siempre han sido así desde la literatura. Equidad, que no igualdad, beneficio mutuo y transparencia. Si no tenemos esto, ni la responsabilidad social va a funcionar, ni las alianzas tampoco. Muchas gracias, Alberto. María José, ¿cómo lo ven desde ASINCA? Pues yo creo que la responsabilidad social es el futuro de una pyme, de una industria. Si no lideramos así, vamos a desaparecer. Estamos viendo que nuestros clientes, nuestros grupos de interés lo están demandando. La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible es nuestro grupo de interés. Tenemos que seguir los retos. Al final, estos retos son oportunidades para la industria. Nos va a adelantar a ese tsunami normativo que hablaba yo antes, ¿no? Nos va a adelantar a utilizar energías verdes, nos va a adelantar a tomar ciertas decisiones que hasta ahora a lo mejor no tomábamos. Entonces creo que la responsabilidad social corporativa, que al final la responsabilidad social, ¿no? Mejor dicho, como tú comentabas antes, ¿no? Que es para todos, para las pymes, para los grandes, para pequeños, es hablar el mismo idioma que la Agenda Canaria 2030 o que el Pacto Mundial es la red social de responsabilidad social más grande del mundo, ¿no? Al final es lo mismo. O sea, yo creo que para el siglo XX la responsabilidad social es fundamental y para el sector industrial que permanezca en la economía fundamental, porque nos lo están demandando y porque es necesario liderar con responsabilidad. Creo que has dado una de las claves a veces cuando nos atorrollamos con este tsunami normativo que comentabas o con las cuestiones que van saliendo y demás. Está en nosotros en ver todo eso como una oportunidad o como una amenaza y a veces, según cómo nos lo queramos plantear, lo veremos como una oportunidad de mejora o como... Puede ser que yo antes lo trasladara de forma negativa, ¿no? Que realmente tenemos un tsunami normativo y nos cuesta aterrizarlo, pero es una oportunidad de adelantarnos a la Agenda 2030. Lo valoramos como una no, que era algo positivo. Porque es que las dos partes van de la mano. O sea, no podemos negar que existe ese tsunami normativo que viene en cascada desde Europa, pero obviamente depende de nosotros ver eso como una oportunidad o como una amenaza. Y ahí, por eso el tema del tiempo, corto o largo plazo, pues también va influyendo en cómo veamos nosotros las cuestiones. Muchas gracias. Inés, a ver si te funciona el micro. Yo creo que sí. Vamos a ver, para mí la responsabilidad social es simplemente, y lo de simplemente entre comillas, trasladar al ámbito empresarial lo que podría ser nuestra moral o ética individual. Lo único que lo trasladamos a un ente, que en este caso podría ser una actividad, una organización empresarial, ¿no? Y cuento una pequeña experiencia que tuve en el 2014, tuve la oportunidad de coordinar el desarrollo de la primera memoria de responsabilidad social de la Universidad de La Laguna y la verdad que fue un trabajo súper denso, pero lo más denso de todo fue intentar organizar y estructurar la información. Leímos muchas memorias de responsabilidad social de otras universidades para intentar organizar y estructurar todo lo que hacíamos vinculado con lo que nosotros entendíamos que podía ser nuestra responsabilidad social, ¿no? A raíz de esa experiencia
Para mí la Agenda 2030 es la forma de sintetizar, de organizar y de estructurar esa información para poder luego incluso hasta compartir, medir, conocer y posicionarnos para ver cómo estamos, porque hasta antes de la agenda era imposible saber exactamente en qué ámbito o en qué circunstancias nos movíamos, por lo menos en algunas organizaciones, ¿no? Por eso para mí, vinculado con la responsabilidad social, como decía Alberto, la responsabilidad social existía y ha existido y bueno, la agenda no vino, entre comillas, a cambiar ese enfoque de responsabilidad social que tenían las empresas, pero sí nos ha ayudado a entenderla, a estructurarla y a organizar la información, que yo creo que es fundamental para difundir y para dar a conocer lo que se hace, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que sí que nos ayuda. A veces tenemos una idea y no sabemos cómo ponerla en práctica, y la verdad es que la agenda nos ayuda a estructurarnos. Alexis, ¿qué opinamos de todo esto? Bueno, la verdad que al final ser el último, como dice David, es complicado. Tiene su miga, bueno, yo creo que esto es más sencillo. Lo voy a reducir otra vez a una visión. Voy a intentar ser lo más realista posible. Las economías y las sociedades funcionan siempre por oferta, por demanda. Los mercados se mueven así, la sociedad se mueve un poco por impulsos. Y al final, con todo esto que ha ido pasando últimamente, nos hemos encontrado con una crisis que ha sido más gorda todavía que la económica, que es una crisis de valores. Entonces, el hecho de que ante esas crisis de valores que nos hemos encontrado de todo tipo, nos ha forzado a tener el debate que se ha abierto en materia de responsabilidad social. Y lo voy a dejar en responsabilidad social, sin corporativas, en empresarial, responsabilidad social. Porque esa responsabilidad social no solamente es extensiva a las pymes, es a todos los grupos de interés. Y en los grupos de interés va también la sociedad, van las personas que son consumidoras de esas pymes, pero que no son las que tienen empresas pequeñas, grandes o medianas, como decía Inés, ¿no? Entonces, al final la responsabilidad social es una cuestión de necesidad. ¿Por qué en la sociedad establecemos normas de tráfico? ¿Por qué establecemos normativas para producir o fabricar un producto? ¿Por qué establecemos determinado tipo de reglamento o leyes? Es decir, pues simplemente porque necesitamos convivir y necesitamos una convivencia en armonía, en paz, en un entorno pacífico. Y la responsabilidad social lo que está haciendo es sacarnos las vergüenzas, recordarnos a todos de que tenemos que generar espacios de convivencia porque las cosas cambian y tenemos que ser respetuosos con todo el entorno en su conjunto y con todo lo que nos rodea. Y desgraciadamente la Agenda 2030 sale porque hay una necesidad a nivel global, y esto es importante reflejarlo así, a nivel global, de que hay necesidades básicas que no se cubren en algunos lugares del mundo, ¿no? Estamos en estos días asistiendo al Mundial de la Vergüenza, ¿no? En el que éticamente pues yo no hubiera enviado a la selección española, por ejemplo, allí, ¿no? Si me preguntas a mí. Si sin embargo están allí jugando y están todos los periodistas matándose por sacar sus reportajes y sus fotos, y sin embargo están allí, pues eso es un problema ético y moral y es un problema que atenta con la Agenda 2030, ¿no? Sin embargo están allí. Entonces, lo que nos permite es poner el foco en aquellas cuestiones que son realmente importantes y que tenemos que intentar traer al debate. Y traer al debate para intentar que de alguna forma juntos construyamos algo diferente a lo que se ha venido construyendo. Y es recordarnos que tenemos que aplicar el sentido común. Esa es la responsabilidad social del futuro, porque históricamente ya teníamos normas de todo tipo. Ahora mismo, sin ir más lejos, quédense con esta palabrota, taxonomía ambiental europea, palabrota más fea que otros tacos que hay por ahí, ¿vale? Que va a provocar efectivamente un tsunami normativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a provocar el tsunami normativo? Lo va a provocar porque ha cambiado el mundo, ha cambiado las sociedades, han cambiado los entornos, han cambiado las tecnologías y hace falta regular. ¿Pero por qué hace falta regular? Para una mejor convivencia. Entonces, aquí tenemos dos enfoques, el enfoque negativo y el enfoque positivo, no hay más. Aquí sí que no hay puntos intermedios. Casi que es mejor llevarlo de una forma positiva, porque va a haber que hacerlo, porque directamente son de obligada transposición. Por lo tanto, nos va a llegar. Ahora, ¿cuál es el papel que podemos jugar precisamente, que era la segunda parte de la pregunta, desde el punto de vista de los ODS, en concreto los ODS 17? Todo. Porque precisamente para una gran empresa que cambie la taxonomía ambiental y provoque un tsunami normativo no le pasa nada, lo va a poder asumir, tiene capital para ello. Una mediana empresa, bueno, algunas lo podrán llevar mejor, dependerá de su EBITDA, y otras peor, ¿vale? Pero los que sí lo vamos a tener complicado para poder cumplir con todo son precisamente las pymes, micropymes, nanopymes y entidades del tercer sector, que vamos a tener que ponernos juntitos de acuerdo, hacer más trabajo colaborativo, ir más de la mano, hacer más joint ventures, trabajar mucho más en alianzas estratégicas, con un sentido, por supuesto, porque esto no es firmar un convenio para sacar una foto, sino que es conseguir proyectos comunes, haciendo esfuerzos comunes y apostando por hacer
inversiones y poniendo dinero o recursos o lo que sea de forma común para conseguir un fin igualitario, un fin común. Y esto es lo que tenemos que conseguir. No es otra cosa. Los ODD17 no van de firmar cosas por firmar y decir, mira qué guapo estoy en la foto. No, no. Oye, ¿qué vas a conseguir? ¿Para qué quieres un convenio con la universidad? ¿Vas a integrar a chavales, alumnos en tu empresa para que acaben sus procesos formativos? Ah, bueno, entonces estás contribuyendo a una educación de calidad. Oye, ¿por qué vas a firmar un convenio con Asinca? ¿Porque vas a tener productos canarios con unos criterios y unos estándares de calidad en condiciones? Coño, entonces firma el convenio con Asinca. Oye, ¿que quieres un convenio con Cáritas porque vas a participar en Empresas con Corazón? Maravilloso, hazlo. Oye, ¿que te vas a colaborar con la Red de Anáhuac en un proyecto terminado? Genial, pero tiene que haber un fin. Entonces, ese es el marco, pero quiero que quede claro como mensaje final que vamos a tener que tener por una cuestión de necesidad, porque la sociedad ha cambiado, las demandas de las personas han cambiado, los entornos han cambiado y la ética ha cambiado. Y aquí hay un debate muy interesante, que no es el foro, pero es lo de la ética y la moral, qué es ético y qué es moral, ¿no? Y estamos en un debate, insisto, una crisis de valores, que es la que nos va a marcar la responsabilidad social del siglo XXI. Y antes de que me toque el último, te digo mi titular, que es lo que me vas a preguntar. Porque ya, hombre, Tramposo. La sostenibilidad es rentable. Ese es mi titular, la sostenibilidad es rentable. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que al hilo de los que has comentado, no solo viene la taxonomía medioambiental, viene la taxonomía social también, que es más complicada. Ya verán que la ambiental no es por meter miedo a nadie, pero es más complicada de medir. Y uniendo a lo que decía David Padrón también antes, elemento normativo, la responsabilidad social va más allá. El elemento normativo es un tema de mínimos. A mí que la taxonomía medioambiental me diga que la energía nuclear o basada en gas es sostenible, pues si no lo compro, pues ya buscaré yo la forma de usar energía que venga de otras fuentes, ¿no? Pero sí que podemos vincular responsabilidad social con todo esto y obviamente tiene mucho que ver con nuestra parte más personal. Te voy a dejar para final, David, así que no me mires así de reojo, porque como después tú ya empatas con tu cierre, ya te organizas. Así que sigo por este lado. Una frase de cierre, un mensaje que quieras dar, Alberto. Pues ¿a quién se lo quieres dar? A los responsables de las pymes, a los jóvenes emprendedores, porque al final de cuentas, y no nos olvidemos, ahora mismo estamos, como diría mi maestra de la cortina, entre amigos morales. A nosotros no nos tienes que convencer, pero siempre un titular que a lo mejor podamos... sería hasta más divertido al detractor otro mensaje, ¿no? Yo les preguntaría a estas personas emprendedoras o a las pymes ¿por qué han iniciado ese proyecto? ¿No? ¿Por qué existen? ¿Cuál es tu propósito? Para que reflexionen, digamos, por qué existen profesionalmente. Y les haría otra pregunta. ¿Qué huella te gustaría dejar de tu proyecto profesional cuando ya no existiera? O cuando no existieras tú. ¿Qué huella te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría que hablase de ti el proyecto profesional que tú has avanzado cuando tú ya no estés? O cuando esa empresa cierre ese proyecto. Yo me quedaría ahí. Autodescubrimiento, fantástico. Pues bueno, yo el mensaje que daría es que hay que ser conscientes del impacto que generamos en el medio y pues tenemos que potenciar todo eso que hacemos bien y mejorar todo o evitar todo lo que hacemos mal. Otra idea, fuerza, que creo que nos debemos llevar todos, la hemos repetido también, o sea, valorar los impactos que estamos generando, positivos y negativos. Inés, no, Alexis ya se comió su turno, no sé si... Amor quiere repetir. No se lo merece. Inés. Bueno, sí, además de lo que hemos comentado, que me pareció todo muy interesante, yo me quedo con la idea, o comparto la idea de que no puede haber desarrollo sostenible sin investigación. La investigación es lo que nos va a permitir conseguir resolver problemas sociales que tenemos. Y una investigación además que esté cerca de las pequeñas y medianas empresas, no tiene que ser una investigación alejada del entorno real y de las circunstancias que tenemos. Entonces, yo propondría dos ideas, fomentar la investigación y apoyar siempre el talento joven.
David. Tenemos empresas conscientes o con conciencia, empresas con propósito. Todo esto resulta ser rentable y hay que apostar por la investigación, la innovación, porque nos enfrentamos a retos nuevos, ¿no?, emergentes, asociados con el desarrollo sostenible, y por lo tanto la innovación es clave, con lo cual a mí, pues no sé qué quieren que les diga. Yo apostaría por poner un claim que no coincida con ninguno de los que se han dicho, además de un autor que a mí me gusta mucho de estrategia empresarial y territorial, que es Michael Porter, que creo que deberíamos de ser conscientes las organizaciones, pero hablamos sobre todo del ámbito privado, que el valor económico, la creación, la búsqueda del valor económico y del beneficio económico no está reñida con la búsqueda del valor compartido. Esa sería mi frase de cierre, apostar por el valor compartido. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un lujo de mesa. Lamento haberla estropeado con mis intervenciones, pero vamos, yo creo que hemos aprendido mucho. Han hecho, vamos, se han mojado, o sea, lo cual yo creo que es de agradecer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahora simplemente Laura. Muchísimas gracias, David Curbelo, por esa moderación, y gracias a todos los participantes, Alberto Santana, Alexis Robles, Inés Ruiz, María José Antuña y, por supuesto, David Padrón. Les animamos a todos a tomar asiento para poder afrontar esta jornada de cierre, porque ya estamos llegando poco a poco al final, pero ustedes que pensaban que se habían librado ya del último código QR, y no era así. Porque evidentemente, y como les hemos ido contando a lo largo de estos 2 días, las consultas sí es cierto que las vamos a resumir a continuación con el director general, que ya está con nosotros, pero también tenemos otro código QR y ese realmente sí que es necesario que lo hagan ahora mismo. Les invitamos a que lo puedan hacer, porque no solo es una encuesta de satisfacción, que para nosotros nos va a servir muchísimo para poder tener ese feedback que necesitamos de todos ustedes a la hora de organizar un segundo encuentro y un tercero y un cuarto y demás, sino que además accediendo a esta encuesta de satisfacción pueden acceder a ese certificado de asistencia que yo creo que también todos ustedes pues ansían tener por haber participado en estos 2 días aquí. Así que les animo a que vayan tomando con sus móviles ese código QR y a que vayan rellenando ya a continuación esa encuesta. Y mientras tanto yo, la verdad es que no soy experta en sostenibilidad, ni mucho menos, pero bueno, me dedico a la comunicación y en particular pues también tengo una inquietud en cuanto a la sostenibilidad medioambiental, y la verdad es que me gustaría resumir un poco lo que yo he podido ver para darles tiempo también a ustedes a que rellenen esa encuesta de satisfacción y yo plantear quizás algunos de los aspectos que hemos podido ver, algunos muy pocos, porque la verdad es que me voy con la cabeza que me va a explotar de ideas, es cierto, y además imagino que a muchos de ustedes también les pasará. Por lo que yo voy a aprovechar las sesiones que se han quedado también en la página de YouTube de la Agenda Canaria 2030 y volveré a ver estas sesiones porque de verdad que han sido realmente interesantes y yo creo que hay que volverlas a recuperar. Sobre todo en un encuentro en el que sí se ha hablado de algo es de las alianzas, y para saber que desde todos los ámbitos, también públicos como privados, se puede aplicar esta Agenda 2030 de sostenibilidad. Una aplicación que se tiene que descomplicar, es un término que se ha empleado mucho en estas 2 jornadas y que se hará gracias también a la aplicación de múltiples herramientas que hemos conocido en estos 2 días, poniendo en acción pues conocimientos y actitudes nuevas o también empleando las que ya se han conocido y que han cosechado pues éxito. Unas alianzas, insisto, entre lo público y lo privado, también se ha resaltado bastante eso, y varias ideas, transformar la predisposición de hacer las cosas en estrategias, lo decía uno de los ponentes del día de hoy, que también la economía social genera puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo son de calidad. Yo creo que en ese ámbito del que siempre se habla de Canarias, de la diversificación, yo creo que también nos podríamos centrar mucho de eso. Dejar de hablar de 2030 como una meta. Yo creo que también se decía en la mesa, ¿no? Que hay que empezar a trabajar ya, porque después de 2030 está el 31, el 32, 2040 y también hay mucho que hacer. Y yo creo que eso es un poco el resumen que podría hacer, porque ya veo que
que muchos de ustedes están terminando de hacer esa encuesta de satisfacción y no me quieren seguir escuchando a mí. Yo de verdad que les doy las gracias por participar, tanto a ustedes que han estado aquí presencial hasta el final de las 2 jornadas, como a quienes nos han seguido vía canal de YouTube, que han sido muy partícipes, por cierto, que han dicho muchas cosas interesantes. Animo también a la organización a que las pueda leer y contestar, porque han aportado multitud de ideas. Y ahora sí ya, que me voy a callar y que le voy a dejar la palabra para que resuma pues esas encuestas que ustedes han hecho y sobre todo saque las conclusiones de este encuentro a David Padrón, Director General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. Bueno, pues a modo de cierre, yo creo que lo primero que podemos hacer antes de dirigirles unas palabras es comentar los resultados y hasta aquí la presentación. La verdad es que me genera cierta intranquilidad porque mientras estaba en la mesa seguían las consultas, con lo cual, bueno, pues sin riesgo no hay gloria, ¿no? Vamos al lío, ¿no? Estos serían los resultados de las consultas realizadas en el día de ayer, que nos comprometimos a mostrar los resultados de las preguntas con respuestas cerradas, ¿vale? Recordarles que habían algunas preguntas con respuestas abiertas, eran sobre todo para capturar propuestas y esas, aparte de que van a ser analizadas y sistematizadas, serán volcadas como un reclamo en la plataforma multiactor en los distintos foros para animarlos a todos a participar en esos foros y si no están inscritos, pues una vez más hacer un llamamiento a participar en ese espacio, ¿no? Entonces ahí trasladaremos toda la información, también la relativa a las preguntas abiertas. La primera pregunta que se planteaba ayer en la primera consulta era ¿crees que Canarias debe hacer un esfuerzo colectivo por impulsar el desarrollo sostenible y los ODS? Bueno, aquí al menos puedo respirar tranquilo porque la respuesta es unánimemente 100% que sí. Era una pregunta relativamente sencilla y, bueno, previsiblemente iba a haber un porcentaje elevado de respuestas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo consideras que es el grado de compromiso con el desarrollo sostenible y los ODS de los gobiernos locales, insulares y autonómicos? Ayer tuvimos el centro de atención estaba más bien en el ámbito de lo público y aquí pues yo creo que compartimos, yo al menos compartiría perfectamente estos resultados, ¿no? Predomina el color verde, que es insuficiente. Yo creo que es un llamamiento a la acción y después lo retomaré empezando por los liderazgos políticos de los que ayer hablábamos y que hay que demandar. Y yo estoy ahora en labor de gobierno, pero lo sigo demandando. Liderazgo político, 44% insuficiente, 35-36% medio, con lo cual está claro que la percepción es que hay un amplio margen de maniobra desde lo público para alinearnos con este proyecto colectivo. ¿Crees que los ODS y la Agenda Canaria 2030 suponen una oportunidad para que los gobiernos locales, insulares y autonómicos diseñen y orienten mejor sus políticas? Recuerden esa frase de aquella niña, ¿no? El alcalde, la alcaldesa es quien manda bien y para mandar bien están los ODS. Bueno, aquí hay muchas niñas como esa, ¿no? El 95-96% consideran que esa hoja de ruta es perfectamente válida, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, respiro tranquilo. Había una pregunta referida a los 17 objetivos, había que seleccionar aquellos 3 que considerásemos que eran más importantes, que las administraciones públicas les prestase atención. Yo creo que aquí va a depender mucho de la persona, la organización que responda a esta pregunta, evidentemente, pero bueno, tenemos el ODS 4 como el más destacado, ¿no? Que tiene que ver con la educación de calidad. El ODS número 11, muy importante porque, digamos, es el más territorial de todos los ODS de la agenda, que apuesta por el tema de las ciudades y las comunidades sostenibles, resilientes, que es un ODS que está muy vinculado con las agendas urbanas. El ODS 1, poner fin a la pobreza, aparece también como destacado en tercer lugar y junto a él, empatado por lo que veo en porcentaje, el ODS 7 que tiene que ver con todo el tema de la transición energética, ¿no? La eficiencia energética, las energías renovables. Con lo cual, bueno, pues esta sería un poco la fotografía que nos da la gente que ha participado en las encuestas. Aparece
Después el ODS 8, no los voy a leer todo, el ODS 8, importante porque la prosperidad forma parte de la sostenibilidad, que a veces nos olvidamos que la dimensión económica también está y es muy importante, como decía Alexis Robles, la responsabilidad social o la sostenibilidad es rentable, ¿no? Me gustó mucho esa consideración. Paso a otra pregunta para no estar leyendo toda la relación de ODS. ¿Consideras que la Agenda 2030 puede impulsar nuevos modelos de liderazgo en la administración pública que aceleren la consecución de las metas para el desarrollo sostenible en Canarias? Pues hay una amplia mayoría, un 92% que considera que sí, el 8% restante no sabe o no contesta. ¿Será que no sabe? Resultados de las consultas realizadas en el día de hoy. Lanzamos 2 consultas, ya el foco se pone más, creo recordar, en el sector privado y creo que específicamente en el sector empresarial. Ahora lo veremos. ¿Cómo consideras que es el grado de compromiso con el desarrollo sostenible y los ODS del tejido empresarial canario? Pues vuelve a haber un predominio de color verde y de color amarillo, naranja. El color verde, un 31%, considera que a día de hoy pues es insuficiente ese alineamiento, ese compromiso, y un 49%, pues un nivel medio. Creo que, bueno, pues está más o menos similar a cómo salía la fotografía con el sector público. ¿Crees que los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda Canaria suponen una oportunidad para que las empresas desarrollen estrategias de negocio que incrementen sus impactos positivos en el entorno? Pues hay una amplia mayoría, casi, bueno, no, un 91% de las personas que han respondido. Hay menos respuestas hoy que ayer. Ayer habían casi 100, hoy estamos hablando de 35 respuestas solo. Bueno, menos ha caído un poco la participación, pero 91% dice que sí. ¿Consideras que las administraciones públicas canarias promueven lo suficiente políticas y actuaciones que fomenten la alineación de las estrategias empresariales con los ODS? Bueno, pues aquí me recuerdo la mochila con esas frustraciones, ¿no?, que comentaba en la mesa. Hay un 70% que comparte esa mochila conmigo, ¿no?, mal de muchos, ya se sabe, pero bueno, parece que es insuficiente el alineamiento, ¿no?, con este tema. ¿Consideras que para promover la responsabilidad social en el sector privado hace falta hacer inversiones considerables de recursos? Pues aquí hay una amplia mayoría, no veo las respuestas, pero veo que son pocas, 17 nada más. Bueno, pues que considera que sí y un tercio considera, 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios que sí, 1 tercio que no. Y de esta manera pues cierro esa parte más descriptiva, habrá que reflexionar sobre eso. Compartiremos en el foro, en la plataforma multiactor, toda la información, también las preguntas con respuestas abiertas, que yo creo que pueden ser interesantes porque nos proponen actuaciones, tanto el sector público como el sector privado, a ver qué nos encontramos, ¿no? A modo de cierre, porque menos mal que no tengo reloj, a modo de cierre, pues casi que no voy a extraer conclusiones, me había ido apuntando muchísimas cosas, me llevo muchas tareas, muchas enseñanzas, muchos compromisos, como dirección general, como gobierno, de seguir fortaleciendo lo de ese 17, sobre todo. Me llevo muchos agradecimientos, o sea, doy muchos agradecimientos, agradecer a todas las personas y organizaciones que nos han acompañado durante este último año, yo diría que desde casi el año 2020, muchas de ellas, y espero que el próximo encuentro, esté donde esté, me gustaría seguirlo, y que estuviésemos como mínimo los que estamos hoy aquí, que cada uno haga un ejercicio de introspección dentro de un año y diga, oye, pues realmente en estos 365 días he mejorado, mi organización ha mejorado, se ha alineado más y además me siento contento, me siento feliz porque estoy viendo que hay todavía más organizaciones que he hecho un efecto contagio o de polinización, ¿vale? Y que hemos conseguido que este ODS 17 cada vez tenga dentro a más personas y a más organizaciones. Hacer, por supuesto, un ruego, y es tratar de hacer uso de esos foros en los que hemos generado para realmente fortalecer esas alianzas, ayudarnos a responder esa encuesta que está en la plataforma de buenas prácticas, porque muchas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa aquí no han sido contempladas en esa encuesta, y es muy importante porque queremos darle visibilidad. Tenemos encuestas de COE, de la Confederación, ayúdennos a identificarlas y a ponerlas en valor, porque eso ya por sí tiene un valor muy importante y es que otros van a querer emularlo, es la ejemplaridad. Por lo tanto, es un efecto difusor. Visibilicemos lo que estamos haciendo en materia de ODS. Ah, esto ya lo hacía yo. Sí, pero es que nos ayuda a hablar el mismo lenguaje.
nos ayuda a alinearlos, visibilicen las buenas prácticas y hagan un esfuerzo por alinearlo con los ODS. No se trata, como decían, de visibilizar lo bueno y chachis que ya somos. Se trata de ir más allá y coger la Agenda 2030, la Agenda Canaria, como una herramienta para ver en qué otros aspectos puedo tener impactos positivos y tratar de llevarlos a cabo, y en cuáles estoy impactando negativamente para intentar de minimizarlos. Esa es un poco la lógica, no solo decir lo que ya estoy haciendo. Eso creo que es otra idea que ha salido en varias ocasiones en el día de hoy. Por supuesto, animar a muchas organizaciones, ya he estado viendo que algunos lo han hecho, a adherirse a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible si realmente les convence este proyecto compartido. Hay un apartado de adhesiones en la página web. ¿Por qué? Pues porque hacemos músculo, porque nos animamos unos a otros, ¿no? Por lo tanto, adhiéranse si realmente les convence este proyecto. Y un último llamamiento, saben que a veces se me va un poco la lengua, y el llamamiento, hemos hablado muchas veces de liderazgos políticos, no es el único elemento importante, pero quiero cerrar la jornada de hoy volviendo a incidir sobre ese aspecto. Dentro del Gobierno de Canarias, dentro de los cabildos insulares, dentro de los ayuntamientos. Necesitamos un mayor compromiso político, un impulso más decidido, más fuerte, claro, sin ambajes, sin duda. Y cierro llevando este llamamiento al liderazgo político, al compromiso político, a los que no están hoy en labor de gobierno, a los grupos políticos, al menos a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias. Son organizaciones y, por lo tanto, les aplican los ODS. Tienen que funcionar los grupos políticos bajo el paraguas de la Agenda Canaria 2030. Y tienen que actuar no solo a nivel interno, sino también con sus grupos de interés, por ejemplo, con su militancia. Tienen que llevar el mensaje de la sostenibilidad a su militancia, a su agenda electoral. Y último llamamiento, ya que hablo de los grupos políticos, el Parlamento de Canarias. El Parlamento de Canarias fue líder a nivel europeo, no había otro parlamento regional que hubiera hecho el trabajo que hizo el Parlamento de Canarias en 2018. Éramos referentes. Su trabajo fue celebrado por la Organización de Naciones Unidas, en concreto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero ese liderazgo se paró. Y últimamente no he visto ni un solo movimiento en el Parlamento de Canarias en pro de los ODS, en pro de la Agenda Canaria. Podemos mirar lo que se está haciendo en el Parlamento Nacional o en otros parlamentos autonómicos. No hay que irse a otros países del mundo. Creo que es hora de que nuestros grupos políticos y nuestro Parlamento, y cuando hablo del Parlamento, pues a lo mejor meto a la audiencia de cuentas y a lo mejor meto al comisionado de transparencia, son elementos catalizadores del cambio. Necesitamos que empujen. Los que estamos aquí solos, aunque cada vez somos más, necesitamos de que el Parlamento se lo tome en serio y de que todos esos organismos se lo tomen en serio, para que seamos más y que realmente vayamos perfectamente alineados. Ese es el llamamiento con el que termino, espero que no me tiren mucho de las orejas, pero es el llamamiento que creo que es necesario hacer. Liderazgo político no es solo liderazgo en la labor de gobierno, es de todos los partidos políticos. Muchas gracias.